Para empezar a desarrollar la optimización, y lo primero que vas a hacer, por favor, es abrir una fotografía. ¿De acuerdo? Abre una fotografía cualquiera que tú desees. Muy bien, yo voy a abrir esta fotografía que tengo aquí. Es una fotografía normal, común. ¿Ok? Esta es la foto. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que al momento de trabajar la fotografía, yo lo que voy a hacer es guardar esta foto, que va a ser la fotografía de control, y la voy a almacenar en la misma carpeta que estoy trabajando, carpeta de imágenes, y le voy a poner un nombre, que en este caso va a ser foto control, JPG nada más, ¿ok? Simplemente lo guardo como la fotografía de control, y me va a servir para hacer la comparación entre las otras imágenes ya optimizadas y esta que todavía está sin optimizar. Entonces, para ver cuál es la diferencia entre ambas y ver cómo cambia el peso de los archivos el pasar por el proceso de la optimización, ¿correcto? Entonces, una vez que ya tenemos la fotografía, hay que cumplir ciertas condiciones cuando vayas a trabajar. Así que voy a crear un lienzo nuevo para poder establecer cuáles son los parámetros con los cuales debes trabajar siempre las fotografías. Para empezar, le voy a colocar un nombre, se va a llamar foto web, ¿de acuerdo? Que va a ser una fotografía que va a ser colocada en internet. En la parte inferior, como puedes ver, tienes algunas características de tamaños específicos, pero esto es relativo porque las fotos no siempre tienen un mismo tamaño o no tienen un tamaño exacto. Es variable dependiendo de las características que tú desarrolles. Vamos a cambiar la característica de la medida y en lugar de utilizar milímetros o centímetros, debemos medir siempre en píxeles. Esa es una condición muy importante. Siempre medir en píxeles. Así que esta fotografía será de 500 por 500. ¿De acuerdo? Lo estoy estableciendo. Entonces, la primera condición es, se mide en píxeles. ¿Correcto? Siguiente, la resolución de la imagen. ¿A qué refiere la resolución? Es la cantidad o lo que también se puede denominar como la densidad de píxeles en una área. Y en este caso, el área se mide por pulgada. Significa que si yo digo 300 píxeles por pulgada, significa que en un ancho de una pulgada tengo 300 píxeles. Y en una altura de una pulgada tendré 300 píxeles adicionales. Entonces son 300 por 300 y me da más o menos el estimado de la cantidad de píxeles que hay. ¿Ok? En web, con 72 píxeles por pulgada es más que suficiente. ¿Ok? En algunos casos vas a ver que le colocan hasta 92 píxeles por pulgada, pero con 72 suficiente, se ve bien. El modo de color debe ser siempre en RGB. Recuerda que las imágenes son para medios digitales, web, entonces deberían ser el formato de color en colores luz, es decir, modo de color RGB. Y normalmente hay que aplicarle la profundidad de bits o la profundidad o intensidad o la profundidad de color, que es como se le llama, de 8 bits de información por canal. Es el mínimo requerido. Las imágenes que tienen mayor cantidad de bits de información por canal son las imágenes que se consideran como fotografías de alta resolución o los formatos RAW, ¿cierto? En fotografía. Vamos a dejarla en 8, suficiente. Lo siguiente, el perfil de color. Muchas veces le establecen perfiles de color, especialmente cuando estás trabajando cosas como, por ejemplo, impresión, y así asegurarte que la fotografía tenga la misma característica de color de lo que ves a lo que imprimes. Para eso es lo que utilizamos los perfiles de color en un proceso denominado la gestión de color. Pero en web esto no se hace porque se supone que la fotografía que tú vas a colocar debe poder verse en todas las máquinas del mundo. Significa que no te vas a poner a gestionar el color de todas las computadoras en el mundo. Eso sería virtualmente imposible. ¿Ok? Entonces le vas a decir simplemente que no gestione ningún color. En el caso de la proporción de los píxeles, la mayoría de personas sabemos de que los píxeles no siempre son cuadrados.
Los píxeles cambian de tamaño dependiendo del formato o del tipo de imagen que se esté desarrollando. En este caso, los formatos cambian de proporción generalmente cuando se trata de video. Así que, por ejemplo, si voy a trabajar en un video para TV estándar, esa televisión cuadrada, la fotografía tendría que tener una proporción de 0.91. Si vas a trabajar para una imagen que va a ser colocado en un DVD, formato DVD, la proporción es un poco más ancha y así que se utilizaría el formato de 1.21, a lo que se denomina el panorámico. Y los otros formatos que van a existir, por ejemplo, hay formatos que llegan hasta los 2, es decir, el doble de ancho del píxel, pero en nuestro caso simplemente le vamos a decir que sean cuadradas, ¿ok? Entonces, ya hemos establecido las condiciones bajo las cuales las fotografías tienen que estar. Siempre deben medirse en píxeles, deben tener una resolución de 72 píxeles por pulgada, generalmente hay que medir por pulgadas, el modo de color debe ser siempre RGB, en la profundidad de bits debería estar en 8 bits de información por canal, no gestionar ningún perfil de color y los píxeles deben ser cuadrados, ¿ok? Esa es la característica del perfil básico. Una vez que tienes esto, le puedes presionar el botón OK y en este momento te crea una imagen que estaría apta y óptima para poder ser utilizada en web. Hay que recordar que en este caso esta fotografía todavía no está optimizada, así que como no está optimizada todavía no la podríamos emplear, habría que pasar un proceso adicional. ¿Correcto hasta ahí? Perfecto.